Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Elma Rocibel Vázquez López y ahorita le voy a contestar lo que vienen siendo las preguntas del parcial diferido. Como primera pregunta tenemos que explique lo que son los derechos fundamentales de primera generación. Bueno, los derechos de primera generación son los derechos, va dirigido a los derechos políticos y civiles. Pues estos son esenciales para la vida del ser humano, ya que se refiere a lo que viene siendo la igualdad y la libertad, ¿verdad? Eh, Podemos referirnos en artículos, como le explico. A través de la Constitución se ven reflejados en los artículos, que sería el artículo número 2, que pues sinceramente no me lo puedo, pero el artículo número 2 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. También cabe decir que también en el artículo número 7, sí, que nos dice, artículo número 7 de la Constitución: los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto ilícito. Nadie podrá ser obligado a permanecer a una asociación. No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad ilícita por el hecho de no permanecer a una asociación. Bueno, por motivos de tiempo hasta ahí lo dejaré. También cabe mencionar que la primera generación de estos derechos, que serían estos que le estoy mencionando, surgieron en el siglo XVI y XVII. Así que hasta aquí dejamos esa pregunta. Ahora voy a contestarle la pregunta número 2, que es explicar los derechos fundamentales de segunda generación. Bueno, los derechos fundamentales de segunda generación son los sociales y culturales. Bueno, esta generación surgió en el siglo XX, según mi información. También mencionar pues que esto va referido a lo que viene siendo el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho a un trabajo, derecho a la estabilidad económica, etcétera, etcétera. Cabe mencionar pues que esa generación sale posterior a la primera generación de derechos, que serían los civiles y políticos. Vienen después de ello. También mencionar pues que tenemos artículos en la Constitución que habla claramente sobre esta generación de derechos, como por ejemplo podemos mencionar el artículo 65, que dice: artículo 65 de la Constitución: la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. También podemos mencionar que tenemos el artículo 56 de la Constitución, que dice: todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial. La educación parvularia básica media especial será gratuita cuando la imparte el Estado. También cabe mencionar pues que estos tipos de derechos ayudan para el desarrollo del ser humano, acercándose más a la cultura, también que conozca más sobre los pueblos y así sucesivamente. Hasta acá llega la respuesta a esta pregunta y pasaríamos a la siguiente. Y ahorita vamos con la tercera pregunta, que sería explicar los derechos de tercera generación. Bueno, los derechos fundamentales de tercera generación son como derechos colectivos, más que todo, referido a la solidaridad, al medio ambiente, etcétera, etcétera. No están como que
adheridos como tal o no están explícitamente vistos exactamente como en los otros derechos en la Constitución. No sé si me doy a explicar, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que no están como tal prescritos en la Constitución, pero sí se ven reflejados. Como por ejemplo tenemos el artículo 63 de la Constitución, que nos dice: la riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a las leyes especiales para su conservación. El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Hasta acá dejaría lo que sería la respuesta a la pregunta 3 y pasaríamos a la... Bueno, vamos a contestarle la siguiente pregunta, que sería explicar los derechos de cuarta generación. Bueno, pues estos derechos de cuarta generación vienen más que todo derivados de las primeras generaciones. Nos estamos refiriendo a derechos medioambientales, civiles, políticos, derecho a la salud, derecho a un trabajo digno. Más que todo así como principios, se ve reflejado como en principios porque no está como que detallado en la Constitución como tal, pero sí son importantes para el desarrollo de los seres humanos. Pues también comentar que estos vienen surgiendo a finales del siglo XX, cuando ya están ya completados las demás generaciones. Y bueno, eso sería mi respuesta de la cuarta pregunta. Pasaríamos a las siguientes. Como siguiente pregunta tenemos explicar los 3 órganos principales del Estado. Bueno, como bien sabemos, aquí en El Salvador tenemos 3 órganos principales. Bueno, los voy a mencionar luego los explico. Que sería el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano... Ay, se me fue. Ejecutivo. Bueno, el ejecutivo es el que recae en el presidente, pues es quien toma decisiones, administra. Mencionar que el mandato del presidente pues empieza y termina con 5 años, ayudando a gestionar las decisiones para el Estado a través de sus, ¿cómo le podría llamar? De su equipo de trabajo. Este pues es quien representa al país mediante estos 5 años, el que se hace a cargo de si vetar o no una ley, si le parece bien, si la mejora, etcétera, etcétera. A ese, o sea, ese es como mi explicación de el órgano ejecutivo, a quién le corresponde, cómo funciona y así, etcétera, etcétera. Continúa el poder legislativo. Bueno, pues como bien sabemos, está conformado por diputados, pues quienes son elegidos por voto de los ciudadanos, pues. Ellos son los encargados de gestionar, aprobar, dictar leyes, mejorar decisiones, etcétera, etcétera. Básicamente eso es en lo que funciona el poder legislativo, el órgano legislativo. También tenemos lo que es el órgano judicial. Bueno, pues este está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, pues quien es la encargada de administrar justicia. También mencionar que está compuesta por magistrados que son elegidos a través de la Asamblea Legislativa. Pues son los encargados, pues más que todo su función es como que directamente con la Constitución y las leyes.
Después de esos tres poderes que acabamos de mencionar, también cabe recalcar que existe un poder también algo más grande, que sería el Tribunal Supremo Electoral, pues que es el encargado de administrar lo que es la transparencia, la legalidad de los procesos electorales. Pues eso y entre otras más responsabilidades que ejercen dentro del Estado para el buen funcionamiento de este. Bueno, como siguiente punto tenemos la siguiente pregunta, que sería enumerar las funciones del Ministerio Público. Bueno, y la respuesta, mi respuesta en mi opinión, bueno, el Ministerio Público, como bien sabemos, tiene muchísimas responsabilidades, ¿verdad? Como organización del Estado. Pero una de sus funciones principales, diría yo, que sería la investigación y persecución del delito. Bueno, pues es encargado de buscar, interpretar lo que son las pruebas, las investigaciones, para que se lleve un proceso exacto, adecuado, confiable y transparente. También tenemos la otra función, que sería representación del interés público. Bueno, pues esta se refiere a que actúa en representación de la sociedad y pues lo que procura es el interés general y pues impartir lo que viene siendo la justicia. También tenemos lo que es la defensa de legalidad. Bueno, pues más que todo el funcionamiento de esa función del Ministerio Público sería pues que tiene que velar por el derecho de los ciudadanos, la protección de los ciudadanos, etcétera, etcétera. También hay fiscalización de la actuación policial. Se refiere a que pues está muy presente a lo que viene siendo los procesos policiales, velando que se lleve a cabo acorde a las leyes, implementando que se respeten los derechos humanos de tal organización, haciendo así procesos muy acorde a la ley. Eso sería sobre esta pregunta. Pasaríamos a la siguiente. Las funciones del Ministerio Público más que todo es como que impartir lo que viene siendo la ley, acorde a como está prescrita, ¿verdad? Y pues también que se respete el derecho de cada persona, de cada individuo. Esto ayuda a pues lo que viene siendo el mejor rendimiento de un sistema de justicia, logrando así un buen funcionamiento de todas las organizaciones en conjunto, pues. Eso sería sobre esta pregunta y pasaríamos a la siguiente. La siguiente pregunta es explicar lo que viene siendo un gobierno local. Ajá. Bueno, lo que yo comprendo sobre gobierno local es que pues se refiere a lo que son las municipalidades, no sé si me estoy equivocando. Y bueno, las municipalidades se dedican más que todo a promover una calidad, una excelente, a mejorar lo que viene siendo la vida de los habitantes de estas áreas, a través de administrar lo que viene siendo gestiones públicas que ayudan a mejorar, abordando temas como por ejemplo servicios públicos, planificación urbana, ¿qué más podría ser? Programas, por ejemplo, programas de ayuda a los habitantes. ¿Qué más? Sí, de esa forma pues funciona un gobierno local. Más que todo tienen la responsabilidad de poder crearles a los habitantes una mejora de vida, una calidad de vida, para que los ciudadanos puedan disfrutar y gozar de dichos beneficios que un gobierno local le pueda brindar a la sociedad. Y desde mi punto de vista, pues eso sería como que las funciones de un gobierno local. Y pasaríamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta, pero no menos importante, abordada en este tema, sería lo que viene siendo explicar las funciones de los funcionarios públicos, políticos, no públicos.
Ajá, públicos son, licenciada, perdón. Bueno, principalmente serían deberes y responsabilidades de estos funcionarios. Bueno, yo pienso que como deber, pues más que todos tienen el deber de que se cumpla la constitución, se cumplan las leyes acorde a lo establecido. También pues un deber de ellos es que pues impartan imparcialidad, honradez, ¿qué más? Transparencia, porque es importante, es muy importante que un funcionario público sea transparente, porque, o sea, no son decisiones que está tomando para él, sino que son decisiones que está tomando para muchísimas, para miles, millones de personas. Entonces es importante que siempre imparta su deber con transparencia, responsabilidad y ¿qué más podría ser? Sí, solamente eso creería yo. También hay responsabilidades que estos políticos, también hay que recordar que cada cierto tiempo es un deber de que se les, o bueno, quizás cuando se les termina lo que viene siendo su periodo de ejercer como funcionario público, sería pues que se le haga una rendición de cuenta para ver qué tanto hizo, qué no hizo, o sea, cómo fue que usó los fondos públicos, de qué manera, si fue buena, si fue mala. Eso es como una rendición de cuenta, pues que siempre se les hace para una mejoría para dichos puestos que ejercen personas de este país democrático, ¿verdad? Responsabilidad también es una de las funciones que tiene que manejar un funcionario público, ya que pues claramente bien sabemos que pues si trabajamos para una institución pública se tiene que trabajar de forma transparente, de forma de que no hayan fondos o que no hayan lagunas, pues que no hayan lagunas en el vacío. Entonces, cuando un funcionario es irresponsable, que no tiene ¿cómo se le llama? No es virtud, cualidad. Esa cualidad de ser responsable, pues recae en lo que viene siendo rendición de cuentas, y si ven que algo está como que no está muy claro, pues se lleva como que se sanciona, se le hace juicio para tratar de investigar qué fue lo que sucedió o qué procedió mal esta persona para que pudiera haber este tipo de errores. Claramente cuando se sanciona va acorde a la ley, a lo establecido, y pues claramente se toman las restricciones o ¿cómo le digo? Bueno, las restricciones al debido proceso que se le tiene que hacer al funcionario. Y pues sí, creo que esas serían las dos funciones más importantes, creería yo, de un funcionario público. Y con eso creería yo que acabo mi video, licenciada. Espero poder responder de la mejor forma. Creo que aún me falta la capacidad de poder expresarme, pero pues ahí vamos, licenciada. Muchísimas gracias por la oportunidad a usted. Y pues muchísimas gracias, en serio. Y listo, pase feliz noche.